Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos este día. Vamos a tratar un tema muy importante y quiero empezar con esta introducción. México y Venezuela, dos países importantes de América Latina, están viviendo momentos terribles en el campo de los derechos humanos y vale la pena señalar las semejanzas y diferencias. 40 estudiantes asesinados en México y en Venezuela también. Dos países agobiados por la violencia, los secuestros, la corrupción. La sociedad civil cansada, agotada de tanta impunidad. El país anonadado entre la muerte, la violencia y la crueldad de los asesinatos. Los jóvenes en las calles protestando a diario por la violencia en contra de sus compañeros. Desconfianza en la clase política de antes y de ahora también. Corrupción, siempre corrupción. Chávez y Maduro han ido acabando con todas las instituciones de Venezuela. ¿Y México? México parece seguir el mismo camino. Precisamente para abordar este tema, hoy tengo como invitado a un conocedor, a un especialista del área, y quiero presentar al maestro José Alejandro Guillén Reyes. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Obtuvo también el grado de maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es doctor en Ciencias de Gobierno y Política por el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido también catedrático de la UPAEP en las escuelas de Ciencias Políticas, Derecho, Periodismo y Ciencias de la Comunicación desde 1990. Es también coautor de varios libros que poco a poco les iremos mencionando. Y desde noviembre del 2018 es comisionado del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla para el periodo 2018-2023. Pues le doy la bienvenida, profe. Muchísimas gracias. Le digo, profe, por el cariño que hay hacia usted. Muchas gracias por haberme aceptado esta entrevista. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Angélica, por la invitación. Un gusto estar aquí con tu auditorio. Pues iniciemos con una pregunta que creo que es obligada después de la introducción que hace unos momentos pues dimos. Yo le preguntaría, ¿México lleva el mismo camino que Venezuela? Mira, yo creo que no todavía, pero si dejamos que sigan ocurriendo acciones como las que estamos viendo, discursos, si dejamos pasar discursos como los que estamos escuchando, si permitimos que se sigan llevando a cabo una serie de decisiones que poco a poco van minando el campo de la actuación de los civiles y poco a poco lo vayan ocupando los militares, pues yo creo que sí. Pero por el momento creo que México todavía no tiene esas características. Y por otra parte, bueno, tiene una serie de instituciones que hasta el momento están soportando este tropezón que estamos teniendo con respecto a la construcción de democracia que veníamos teniendo ya de un largo periodo de transición desde 1989 hasta la fecha. Entonces, bueno, hay quienes dicen que antes, desde 1982, comienza propiamente la transición, después de precisamente los gobiernos autoritarios, populistas que tuvimos en el sexenio de Luis Echeverría, 1970-1976, y de José López Portillo, 1976-1982, que por cierto, el presidente actual los añora mucho. Y pues
Si recordamos la historia, los resultados de estos dos gobiernos, de estos dos sexenios en los 80 fue terrible. Crisis económica por todos lados, pobreza en aumento, inseguridad, en fin, todo lo que vivimos en la década de los 80 que precisamente provocó el inicio de la caída del régimen de partido hegemónico con presidencialismo autoritario y que parece estar resucitando el actual presidente. Entonces, ante la pregunta, regreso a la pregunta que hacía si nosotros vamos camino a ser algo similar a lo que ocurrió en Venezuela, que por cierto Venezuela también tenía una tradición democrática que vino a empantanarse precisamente con los gobiernos que mencionaste, tanto el de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro. La verdad es que sería excesivo decir que sí, ya estamos parecidos a Venezuela. No, todavía no llegamos a eso. Pero si dejamos correr más agua de la que está corriendo, agua contaminada de la que está corriendo, agua contaminada de autoritarismo, si seguimos dejándola correr, pues entonces estamos en ese riesgo de entrar a escenarios similares, ya no digamos de nuestros hermanos de Venezuela, que pobres en este momento están siendo lamentablemente el ejemplo de lo que no deben hacer las democracias, sino en cualquier gobierno que en su momento, a través de las democracias, permitió y toleró la llegada de ideas y de acciones autoritarias que rayan precisamente en dictaduras. Ahí tenemos ejemplos históricos desde Italia con el fascismo, Alemania con el nazismo, en donde este tipo de gobiernos florecieron gracias a que los que se decían democráticos, los partidos, la sociedad, los ciudadanos que se decían democráticos lo permitieron. Entonces, en ese sentido, creo, Angélica, que en México debemos de ponerle un alto a las acciones, el discurso que estamos escuchando y las acciones que estamos observando, en donde nos están llevando a un franco retroceso autoritario, a un gobierno autoritario, y que están destruyendo instituciones que son presumiblemente democráticas. Si en este caso, de acuerdo a lo que comentas, si el modelo venezolano como tal parece no funcionar, y comentabas hace un momento que es la prueba de todo lo que no se debe de hacer para una democracia, ¿por qué de repente pareciera que México lo está tomando como ejemplo? Mira, no es que lo estemos tomando como ejemplo, y ahí hay que ser muy, muy claros. Andrés Manuel López Obrador no es Maduro ni es Hugo Chávez. Y la historia de Venezuela es una historia un tanto diferente a la de México. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que marcar ciertas distancias. Lo que sí es una característica común, particularmente en América Latina, en donde las democracias han sufrido una serie de embates que terminan en dictaduras, como ha ocurrido en la historia de América Latina, su conjunto con dictaduras militares. Afortunadamente México es la excepción en ese sentido. Lo cierto es que hay algunos elementos en común. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. El gobierno que tenemos actualmente, ¿sí?, no es producto de la casualidad tampoco. Hemos señalado que es cierto, nosotros iniciamos un largo recorrido de transición desde 1989, en donde comienzan una serie de reformas con posibilidades de votar y en fin, aparece el INE, se dan los acontecimientos de 1994, la crisis económica de 94-95, que obliga a Cedillo a una segunda reforma importante en materia electoral, etcétera, que permite el cambio de partido que controlaba la Cámara de Diputados, que tenía la mayoría de la Cámara de Diputados, deja de serlo, deja de tener esa mayoría para convertirse en primera minoría. Ahí se da el primer cambio importante en 1997 y llegar después al año 2000 con la alternancia de partido en la presidencia de la República, en fin, el sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, con el accidentado
momento en el cual Felipe Calderón toma posesión, en fin, precisamente contra Andrés Manuel López Obrador, que desde entonces han hecho de ese acontecimiento una especie de dogma, como por ahí ya leí, ¿no? En donde ahí hubo fraude electoral. ¿Y por qué hubo fraude electoral? Porque lo decimos nosotros, aunque no lo hayan comprobado, pero hubo fraude electoral. Y es un dogma que nos tenemos que chutar todos, ¿verdad? Pero bueno, todos estos acontecimientos, Felipe Calderón, su accidentado sexenio, el problema del avance de la criminalidad organizada, después el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto, la corrupción, Ayotzinapa, en fin, todo esto que hemos vivido en este largo periodo de transición, hay que decirlo, si bien es cierto, hubo una serie de avances en lo que se refiere a instituciones democráticas, que por cierto, todas estas instituciones democráticas no son gratuidad ni son una gracia por parte de los presidentes en turno, sino que fueron forcejeos por parte de la ciudadanía, lo subrayo, ¿sí? Elementos como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Sistema Nacional Anticorrupción al que pertenecemos los sistemas estatales, los sistemas de transparencia en los estados, los sistemas de competencia, en fin, todos los organismos autónomos que hasta el momento todavía subsisten a pesar de los golpes que han estado recibiendo, son producto de luchas de los ciudadanos, no es una gratuidad de los gobernantes en turno. Entonces, a pesar de los avances que tuvimos desde el punto de vista institucional, la construcción de instituciones que hacen contrapeso a el poder ejecutivo en particular, que recuerda que, bueno, pues nosotros venimos de un régimen de partido hegemónico con su presidencialismo autoritario, bueno, nosotros venimos de ahí y nosotros estamos saliendo de ahí precisamente a través del empuje de los ciudadanos y que independientemente del signo del partido que esté en el gobierno, bueno, pues hemos logrado muchas cosas. Sin embargo, a pesar de estos avances, es cierto que hubo cosas en las cuales no avanzamos. Y no avanzamos particularmente en dos aspectos que me parecen medulares y que son aprovechados o fueron aprovechados precisamente por el actual gobernante y su grupo político y su partido. Dos elementos. El primero de ellos es el problema de la pobreza, el cual, poniéndolo en una categoría más amplia, que es el tema de la justicia social, en eso simple y sencillamente no avanzamos gran cosa. Al contrario, las diferencias entre ricos y pobres aumentaron, aunque si bien es cierto que los estudios con respecto a la pobreza permiten hacer observaciones en que sí se venía reduciendo de manera gradual, pero no lo suficiente como para poder sostener el proyecto que venía construyéndose desde los cambios en el modelo económico y social que planteó Miguel de la Madrid en la década de los 80 y que se afianzó con Salinas y Zedillo posteriormente. Entonces, este es un tema que ni los gobiernos del PAN, ni el retorno del PRI lograron avanzar gran cosa. Y luego para colmo, bueno, pues los crecimientos económicos tan pobres que se van a dar precisamente en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Entonces, todo ello hizo que el combate a la pobreza, la marginación, etcétera, ahí está, sigue siendo un problema serio, ahí están los estudios, más del 50% y ahora con la pandemia posiblemente más, no posiblemente más, van a ser más, ¿sí? Porque además el gobierno que le tocó manejar el tema de la pandemia, el actual gobierno, pues simple y sencillamente hizo barbaridades. Entonces, en ese tema no avanzamos, número uno. Y número dos, el segundo tema que creo que tampoco avanzamos gran cosa fue el combate a la corrupción. El combate a la corrupción tampoco fue un tema que ni los gobiernos del PAN, repito, particularmente la presidencia de Vicente Fox, que fue una decepción para muchos, ni tampoco el retorno del PRI, que por el contrario, pareció que se agudizó el problema de la corrupción, los abusos de poder, y esto lo agrego como un tercer elemento,
la clase política que no tuvo la sensibilidad de leer los signos sociales y políticos que estábamos viviendo, en el sentido de que había una amplia parte de la sociedad que no estaba siendo atendida por parte de los gobiernos. Entonces, a esto también pues le agregamos que parte de esta clase política, como le llama Mauricio Merino, pues tuvimos ahí una serie de juniors que llegaron al poder político y lo que llegaron a hacer fueron negocios en lugar de construir una república, en lugar de reconstruir democracia, en lugar de construir, en fin, de hacer de México un México realmente de oportunidades para todos, pues llegaron a hacer sus negocios y llegaron a abusar de sus posiciones de poder. Entonces, estos elementos conjugados explotaron precisamente con el asunto de Ayotzinapa, por un lado, y por otro lado, bueno, pues la insistencia de un personaje que desde el año 2006 ha estado duro y dale, y hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador no dejó de visitar las zonas marginadas, no dejó de visitar aquellas zonas, aquellas comunidades en las cuales pues, mucha gente desconoce su situación social, económica en la que viven, y él no dejó de visitarlos, no dejó de hacer campaña y aprovechó todos estos huecos que dejaron de atender los gobiernos de la transición, que lamentablemente, repito, como lo dice Mauricio Merino, pues terminaron siendo muchos de ellos los juniors de la transición y que echaron a perder o están echando a perder en parte lo que se venía construyendo en democracia, y que ahora pues tenemos el tropezón con Andrés Manuel López Obrador, y si lo tenemos es también responsabilidad de los partidos que estuvieron en el gobierno y de quienes gobernaron y estuvieron en las cámaras, tanto en el Congreso Federal como en los congresos locales. Entonces, estas circunstancias que acabo de describir no son producto de la casualidad, son también errores que cometieron los hoy partidos de oposición, que están muy preocupados por el avance no un avance, por el retroceso que estamos teniendo en materia de democracia, en materia económica, social, en fin, todo lo que estamos viviendo en este momento. El que un personaje como López Obrador, en este caso, haya llegado al poder, por así decirlo, ¿usted cree que sea el resultado del hartazgo de un pueblo al que los políticos, pues de diversas ideologías, no de un partido en específico, pues falló ante los reclamos y las necesidades de un pueblo? Mira, más del 40% de los mexicanos fueron los que votaron por López Obrador. No podemos hablar de todos los votantes. Pero con ese 45, 47% que votó por López Obrador, pues es suficiente para tener hoy el gobierno que tenemos. Y la composición del Congreso, con todo y esto que ha cuestionado recientemente el Instituto Nacional Electoral sobre la sobrerepresentación. Entonces, sí, ciertamente una parte de la sociedad que, harta de la corrupción, harta de que no ve oportunidades de progresar, que observa que como poco a poco, pues algunos tienen mucho y muchos tienen nada o casi nada. Entonces, todo eso evidentemente provocó el voto de 2018. Claro que sí. Las circunstancias que se fueron construyendo desde Salinas para acá, o antes más bien desde Miguel de la Madrid para acá, y no por culpa de Miguel de la Madrid, sino por, repito, los 2 sexenios anteriores, esos que dejaron al país hecho un desastre, Luis Echeverría y José López Portillo, que es a los que está emulando el actual presidente, que, bueno, vamos a ver los resultados, pero van a ser igual de desastrosos que los que dejaron esos presidentes. Entonces, todas estas circunstancias finalmente son las que llevaron a que mucha gente creyera que el proyecto de López Obrador era un proyecto viable, un proyecto que pusiera atención precisamente en aquellos puntos en los cuales
los anteriores gobiernos, y a lo mejor no necesariamente algún presidente, sino los gobernadores, los diputados, algunos senadores que pues se dieron la dulce vita, ¿no? Durante todo este tiempo en lugar de trabajarle duro en estos asuntos. Pero en fin, lo hecho está, y sí, ciertamente todas esas circunstancias son las que provocaron que esta parte de la sociedad, este 45% que votó por Morena y por López Obrador, pues fuera la que finalmente, eh, al ser mayoría relativa, pues pusiera al presidente que hoy tenemos. ¿Qué está pasando con los políticos que de alguna manera antes defendían sus ideologías o la ideología del partido al que pertenecían? Y ahora pues pareciera que lo único que les interesa es tener el poder por el poder, no tanto ir por una bandera, por unas ideologías bien establecidas, sino el chiste es ganar. Mira, yo en la actualidad no me preocuparía por el asunto ideológico, Angélica. Ya sabemos que todos los políticos profesionales que están precisamente en la brega política, sabemos perfectamente bien que todos buscan el poder, todos. O sea, yo no conozco un político que diga yo no quiero el poder, porque entonces pues no es político, será otra cosa, será no sé, académico, ¿no? Será monje o alguna otra cosa, menos político. O sea, el político está precisamente para pelear por el poder. Y eso tampoco nos debe de espantar, porque precisamente por eso existen instituciones a través de las cuales se da la lucha política y se regula la lucha política, la competencia política y está. Eso me parece, Angélica, no nos debe de espantar. Entonces, cuando decimos es que este político busca el poder por el poder, bueno, ya lo veremos en el momento en el cual esté o tenga ese poder. Ahí veremos sus acciones, si en realidad solamente se despacha del poder o en realidad hace algo por su sociedad, a lo mejor de manera equivocada, pero bueno, pues trata de hacer algo por su sociedad. Eso lo vemos ya en el andar, digamos, de lo que es su trabajo ya teniendo el poder. Entonces, eso me parece que no nos debe de espantar. Por otra parte, el tema de las ideologías, Angélica, realmente mucho se ha hablado ya sobre el tema de la crisis de las ideologías, aunque si bien es cierto, todavía el conjunto de ideas a las cuales se atiene o abraza un político profesional que lo identifica de otros en cuanto a forma de pensar, si bien es cierto, nos permite a nosotros los ciudadanos identificarlos en función de ese discurso. Lo cierto que hay una cosa que a mí en lo particular me preocupa y que no tiene que ver tanto con ideologías, sino cómo concibes la democracia y cómo concibes al Estado. Si concibes la democracia como hoy le escuché al presidente Andrés Manuel López Obrador, si lo concibes diciendo que la institución encargada precisamente de dirigir, de arbitrar la contienda electoral, está atentando contra la democracia cuando lo único que está haciendo es aplicar la ley, pues entonces preocúpate por esa forma de pensar, porque en realidad el discurso de Andrés Manuel López Obrador no es un discurso a favor de la democracia, es un discurso en contra de la democracia. Y ahorita explico esto. Pero bueno, lo que hoy escuché, por ejemplo, en otra frase, es que, ¿por qué por una multa, por un asunto de 12,000 pesos, 18,000 pesos, se exceden en el castigo que le están poniendo a que pues todavía aspira a ser candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio? Bueno, yo quiero saber, Angélica, si tú cuando omites en tu declaración anual, omites 100 pesos, 80 pesos o 50 pesos, los omites, yo quiero saber cómo te va, ¿verdad? Ahí te aplican toda la ley, ¿sí? Entonces, ¿por qué la clase política se siente con el derecho de ser la excepción para que se le aplique la ley?
Ahora, ¿qué no se supone que este gobierno llegó a ser diferente y que tenía que respetar la ley, que tenía que respetar la Constitución? ¿Se supone que llegó para eso? Entonces, ¿por qué no poner un ejemplo pedagógico en la misma casa? A ver, tú no hiciste tu declaración de los gastos que hiciste de campaña. Bueno, pues ni modo, te toca la ley, se acabó. Y además esa ley fue una ley que aprobaron los propios de Morena. Así que, entonces, dices tú, no puede ser que un presidente de la República asuma este discurso. Y luego el más preocupante, el decir, por qué no dejamos que el pueblo decida? A ver, ¿a qué pueblo te estás refiriendo? A la muchedumbre que acompañó a Félix Salgado Macedonio a antier, en donde amenazaron de muerte a los consejeros del Instituto Electoral, los amenazaron con una especie de linchamiento, porque fue claro el discurso de Félix Salgado Macedonio. Entonces, ¿te refieres a ese pueblo? Ese pueblo no es un pueblo democrático, ese pueblo no le sirve a la democracia. Ese pueblo es una muchedumbre, ese pueblo es una masa que cuando está arengada desde un templete puede hacer barbaridades. Y eso no es democrático. Un pueblo, y aquí viene la diferencia, un pueblo es democrático cuando sus ciudadanos, a través del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad?, se asume como tal, ¿verdad?, y actúa en consecuencia. Ese pueblo, ¿verdad?, ese pueblo es un pueblo para la democracia, un pueblo compuesto por ciudadanos que, con nombre y apellido, asumen su responsabilidad y defienden sus derechos y también cumplen con sus obligaciones, porque a veces nos gusta nada más que que respeten nuestros derechos, pero no cumplimos con las obligaciones. No, yo creo que el paquete es en conjunto. Entonces, esos ciudadanos que a su vez componen eso que llamamos pueblo, ese es el que sirve para la democracia. Y una democracia no funciona con gente a la cual yo reúno en una plaza pública y a mano alzada le digo, ¿verdad que queremos ir a linchar al fulanito? No, ese pueblo no sirve, ¿no? Para eso son las instituciones y para eso está una institución como el Instituto Nacional Electoral, que es precisamente para arbitrar las contiendas electorales y para decir esto está bien, esto está mal, está contra la ley, más que decir está bien, está mal, esto va con la ley, esto no va con la ley, esto va contra la ley y por lo tanto aquí viene una sanción. Entonces, es así como funciona un pueblo y es así como funcionan los ciudadanos en la democracia. Y cuando un presidente de la República asume el discurso contrario, el de la muchedumbre, ¿sí?, el de las turbas, ¿sí?, pues hay que tener cuidado porque entonces ahí sí, Angélica, ahí sí, vamos derechito a lo que hemos visto en Venezuela. ¿México actualmente es un país democrático? ¿Se le puede considerar así? Sí, todavía, y lo estamos viendo. Estamos viendo cómo hombres y mujeres en este momento se están organizando, están observando que en realidad lo que estamos viendo en el gobierno federal no es lo que debe ser una democracia. Y se está organizando precisamente para tratar de detener esto. Y lo estamos viendo en discursos de académicos, de organizaciones de la sociedad civil. Lo estamos viendo. Ahí están sus discursos, ahí está todos hombres y mujeres que han sido incluso agraviados precisamente por el actual gobierno y que están viendo la manera de cómo ponerle un freno a esto. Y yo me sumo a esto. Para nosotros es importantísimo que en las próximas elecciones los ciudadanos salgan a votar, porque es a través del voto como nosotros nos debemos de dar gobiernos y es a través del voto como nosotros podemos cambiar gobernantes. Dice Karl Popper, me gusta citar a Karl Popper, porque Karl Popper señala que la democracia es la única forma de gobierno a través de la cual nosotros cambiamos gobernantes sin derramamiento de sangre. Los autoritarismos, las autocracias, las dictaduras terminan en baños de sangre. Entonces, antes de que nos ocurra todo eso, por eso decía, no estamos en la ruta, no somos Venezuela, no, todavía no. Pero si no detenemos esto, ¿sí?, corremos el riesgo
de seguir esa ruta. Entonces, estas elecciones me parece que son la oportunidad para corregir esto que estamos viviendo. Quiero entender que para usted, pues, sí se puede rescatar de este sistema político que actualmente están aplicando a nuestro país a través del voto, antes de lo que comentaba de llegar a derramar sangre, ¿no? En un momento dado. A través del voto y a través de las instituciones, a través de la ley, en fin. Y aquí, Angélica, hay una serie de elementos que a mí por lo menos me permiten ver en forma optimista, pues, a pesar de las críticas que yo pueda hacer. Pero estoy observando cómo hay instituciones que están funcionando. Ahí está el INE. El INE ya nos está demostrando que está funcionando. ¿Sí? El Instituto Nacional de Acceso a la Información, datos personales, en fin, que también está dando su batalla a pesar de la contra Dios el presidente López Obrador. Ahí está el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales, que ahí están los ciudadanos, la parte ciudadana está dando la cara precisamente por estos sistemas y que estamos dando la batalla precisamente por mantener estas instituciones, fortalecerlas y pues defendernos de las embestidas que estamos sufriendo por parte, en el caso del gobierno federal, de López Obrador, y en el caso de los gobiernos estatales, incluyendo, por supuesto, al gobierno de Puebla. Entonces, eso a mí me da esperanza, el hecho de que haya un conjunto de hombres y mujeres que sabemos perfectamente bien que lo que se ha construido de democracia ha sido el producto, el esfuerzo, la lucha, incluso la vida de ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? De académicos, académicas, de gente de la sociedad civil, que fueron los que en realidad presionaron en su momento al sistema político, a los distintos gobiernos que han pasado por aquí, y que las instituciones o los avances que tenemos en materia democrática, de contrapesos al Poder Ejecutivo particularmente, es producto de la lucha ciudadana. Eso no se lo puede regatear nadie y es algo que estamos dispuestos a defender. Pues desgraciadamente el tiempo se nos está agotando y una charla realmente muy rica como siempre, muy reflexiva en este sentido y como usted lo comentó, estamos a tiempo de que otra vez no vuelva a ganar la abstención, que salgamos, que votemos y solamente así como usted bien lo comenta, vamos a dar la lucha pacífica, ¿no? Para un cambio en nuestra política, no solamente social, sino económica, para dar un giro realmente, que es lo que México está necesitando. ¿Con qué frase nos despediríamos para hacer un llamado a toda la sociedad en este sentido? Que salga a votar. Que salga a votar en las próximas elecciones. Yo creo que ese es el llamado que tenemos que hacer todos. En estas últimas horas, después de lo que ocurrió ayer en el INE, en donde muchas personas en redes sociales han puesto ahí un meme sobre yo defiendo al INE. Qué bueno, está bien que lo defiendan y me gusta la actitud, pero me parece que hay tres aspectos que tenemos que considerar, tres acciones que debemos realizar precisamente para defender al INE de veras. La primera de ellas es que si algunos de nosotros, si algunos de nuestros hijos, nuestras hijas, han sido elegidos para ser funcionarios de casilla, hay que darles todas las facilidades para hacerlo. Hay que impulsarlas, hay que animarlas a que constituyan esas las mesas de los funcionarios de casilla, tienen que constituirlas los ciudadanos y las ciudadanas, porque son ellas y ellos los que van a contar los votos. Entonces, esto es muy importante. Si en realidad queremos apoyar al INE, este es un punto importante. El segundo aspecto importante que me parece que debemos de valorar es darles todas las facilidades a los capacitadores, a los organizadores del INE para que lleven a cabo su función, que no les cierren la puerta, que no les avienten a los perros, que no, en fin, todo lo que viven particularmente los capacitadores, y bueno, también los organizadores, que forman parte del Instituto Nacional Electoral, que no les cierren las puertas, al contrario, que los apapachen y que les digan de qué podemos servirles.
Yo creo que esa es una forma de ayudar al INE. Y la tercera, salir a votar. Que nadie se quede en su casa a pesar de las condiciones en las que estamos. Sabemos perfectamente bien que estamos en una pandemia. El INE está haciendo todo lo posible para que las votaciones que se lleven a cabo, los ciudadanos puedan encontrar condiciones sanitarias necesarias para que ejerzan su voto sin tener el problema de contagiarse. Bueno, hay que salir a votar. Creo que son 3 elementos, 3 puntos que yo dejaría aquí en esta charla, Angélica, y te agradezco enormemente la oportunidad de hablar con tu público. Al contrario, muchísimas gracias de verdad por esta charla, por esta entrevista. Gracias por haber aceptado. Y pues lo despedimos al maestro José Alejandro Guillén Reyes. Él es comisionado del Comité Estatal de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla para el periodo 2018-2023. Muchas gracias, me despido y seguiremos en contacto. Gracias, Angélica, un saludo a tu auditorio. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta ocasión en 30 minutos con Angélica Chevalier. Los esperamos en la siguiente entrevista. Los invito a que le den un like a la página de Facebook 30 minutos con Angélica Chevalier y pues si usted tiene algún tema que quiera que tratemos, háganoslo saber para que busquemos a los especialistas en el ramo. Suscríbase también y activen las notificaciones en el canal de YouTube, Revista de Por Puebla, y sigan la lista de reproducción de 30 minutos con Angélica Chevalier. Pues yo me despido, que tenga una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. «30 minutos con Angélica Chevalier» concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.